Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hola, hola, ¿qué tal amigos, amados y amadas del Señor? Para mí un privilegio poder saludarles a ustedes una vez más y saber que ustedes están aquí acompañándonos en este estudio que vamos a realizar de la palabra del Señor. Como siempre, bienvenidos a los mensajes de los viernes. Hemos hecho un alto en el camino con nuestra Escuela de Verdad Bíblica, con nuestra hermana Libertad Mejías, pero ya la otra semana, si Dios lo permite, estamos nuevamente retomando nuestras temáticas, dado que algunos viajes que este servidor tenía, pues le impedían estar ahí como conectadito con los mensajes, con los temas, pero aquí estamos, dado que algunas personas me han preguntado por los mensajes de Verdad Presente y los mensajes de la Escuela Bíblica de Verdad Presente. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por ayudarnos a crecer en YouTube. Por favor, suscríbase, comente este video, compártalo con otros, dele un me gusta, algo tan sencillo como eso. Si quieres más, realmente tú puedes orar por nosotros, escribirnos a nuestro WhatsApp, unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo el contenido de todas nuestras redes sociales, de lo que compartimos en el otro canal de A Solas con Jesús, lo que compartimos en Motivación Cristiana, lo que compartimos en Palabra Viva y lo que estamos compartiendo también en el canal de Defendiendo la Verdad. Así que, pues Dios les bendiga, estamos dedicados a 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año estamos predicando la palabra del Señor. Saludos y abrazos a todas las personas que nos ven en diferentes lugares del mundo. Pon allí el nombre de tu país y te enviamos un saludo muy especial y muy particular. Como siempre, es institucional, oramos antes de presentar la palabra. Hoy he preparado un tema al que le he puesto por título La esperanza y el futuro del pueblo remanente de Dios. La esperanza y el futuro del pueblo remanente de Dios. Es decir, resumido, ¿qué le espera al pueblo remanente de Dios? He hecho un paneo bien espectacular, bien general por la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, llegando al libro de Apocalipsis. Y te voy a pedir por favor que tengas a la mano, como siempre te lo recomiendo, antes de orar, verifica que tengas tu Biblia para que puedas leer los textos. A mí me gusta leerlos para que tú puedas también corroborarlos ahí con la escritura. Siempre me escuchas decírtelo. Bueno, aquí tengo mi libretita, también tengo mis resaltadores, mis lapiceritos y todo, incluso mis notitas. Con estas yo hago mis sermones. Aquí estas notitas me ayudan mucho a establecer los sermones. Entonces, vamos a estudiar. Por favor, toma una actitud reverente por los próximos minutitos, que sea la palabra de Dios que te pueda acompañar. En este momento, cierra tus ojos y vamos a orar. Acompáñame. Bendito seas nuestro Dios y Padre maravilloso, Señor. En este instante vamos a abrir tu palabra y te pedimos que por favor nos acompañes, que como siempre, Señor, tu palabra pueda instruirnos, que tu palabra pueda mostrarnos el camino y que podamos reflexionar en ella. Señor, esta temática que voy a presentar en este instante difícilmente se predica en los púlpitos de nuestras amadas iglesias. Estas temáticas han pasado a un segundo plano, pero son las temáticas que identifican al pueblo de Dios en la tierra. Por eso lo voy a presentar, Señor, con mucho cariño, lo presento con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo, Dios, que este tema pueda nutrirnos espiritualmente y nos haga tomar las mejores decisiones, las decisiones que necesitamos tomar para salvación. Gracias por escucharnos, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, te decía entonces, la esperanza y el futuro del pueblo remanente de Dios, del remanente de Dios, ¿ok? Y vamos a estructurar este versículo en lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy exploraremos el destino del pueblo remanente de Dios, aquellos fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema, esta reflexión, lo que busca es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, en medio de las pruebas, las dificultades que se pueden avecinar, recordándonos que Dios, nuestro maravilloso Dios, ha preparado un futuro glorioso para su pueblo. Te repito, alentar nuestra fe, alentar nuestra esperanza, sabiendo que Dios ha preparado un futuro glorioso para su pueblo, para el pueblo remanente, aquellos que se mantienen fieles a lo que dice la palabra de Dios, aquellos que no vacilan en abrirla, en expresarla, en comunicarla y en enseñarla,
tal como la Biblia en su propio intérprete, en su propia interpretación, así lo enseña. Así que, ¿cuál es la identidad entonces del pueblo remanente? ¿Cuál es la identidad? Ahora bien, présteme atención. El término remanente se refiere a un grupo de personas, a un grupo de fieles. Eso es remanente. Un grupo de fieles que permanecen así, leales a la palabra de Dios, leales a Dios a pesar de las dificultades. Eso lo puedes encontrar, te repito, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ahí encontramos nosotros la descripción del remanente. El diablo se llena de ira contra ese remanente, contra esa iglesia, y se va a hacer guerra contra ese poquito que queda fiel a la palabra de Dios. Y la Biblia los describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hago una nota interesante aquí. Primero, aquí no se trata de defender una placa religiosa. Se trata de defender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he escuchado a un grupo de católicos decir, nosotros somos el remanente de Dios. No pueden ser el remanente de Dios porque una característica del remanente de Dios es que guarda los mandamientos de Dios, Y la Iglesia Católica no guarda los mandamientos de Dios, no enseña los mandamientos de Dios. La Iglesia Romana enseña mandamientos de hombres. ¿Y por qué me atrevo a decirlo y lo digo con toda contundencia? Primero, porque quitaron el segundo mandamiento de la ley de Dios. O sea que ya no están enseñando la ley de Dios, le están sustrayendo. Segundo, porque la Iglesia Romana cambió el cuarto mandamiento por uno llamado santificar las fiestas, quitando realmente la esencia del cuarto mandamiento que reconoce a Dios como creador. Y tercero, entonces, como les hizo falta un mandamiento porque habían sustraído uno, dividieron otro, cuando la Biblia dice que no se puede modificar su propia palabra. Entonces, aquí queda claro, si usted está en la Iglesia Católica, usted no está en el remanente de Dios, pero Dios sí le manda a decir a usted que usted puede salir de Babilonia, que usted puede salir del engaño, que usted puede salir del error y unirse a ese grupo de personas que no solamente predican de la veracidad de la Biblia, la veracidad de los mandamientos, sino que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Algunas personas dicen, es que es imposible guardar los mandamientos. Entonces, si eso fuese imposible, el Señor en la revelación a Juan, en el Apocalipsis, no le hubiese dicho que el pueblo de Dios se identifica por guardar los mandamientos de Dios. Eso indicaría que entonces nadie pudiera ser parte del remanente de Dios. Así que esa es una estrategia satánica, decir que nadie puede guardar los mandamientos del Señor. Necesitamos ponernos en las manos de Él y a través de la influencia del Espíritu Santo, claro que podemos serle fieles a la palabra del Señor. Entonces, dos características especiales del remanente de Dios, dos características. Número uno, pues es el grupo que guarda los mandamientos de Dios. El remanente de Dios se distingue por su obediencia a los mandamientos, incluyendo la observancia del día sábado. No nos cansaremos de decirlo, lo diremos hasta que sea necesario, porque curiosamente ese es el mandamiento más olvidado, porque curiosamente es el mandamiento más atacado, porque curiosamente el mundo evangélico que se basa en decir, nosotros predicamos con la Biblia, pues están olvidando que la Biblia les manda a guardar el día sábado. Y el versículo clave de la observancia del sábado, pues es que hace parte de los 10 mandamientos del Señor. En Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. La segunda característica del remanente de Dios es que tienen el testimonio de Jesús. Es decir, el remanente proclama el evangelio de Jesucristo, mis amados, y también proclama su pronto regreso. Esa es la esencia del mensaje de ese remanente. Predican que Cristo viene pronto y proclaman un evangelio, es decir, proclaman una buena noticia. El versículo número de Apocalipsis 19:10 nos recuerda también que el pueblo remanente de Dios adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, es un pueblo que está alineado con las profecías, está enterado de las profecías, está enterado de los calendarios proféticos, sabe cuál es el GPS divino, hacia dónde se está dirigiendo el mundo y qué de alguna manera está faltando por cumplirse y qué se ha cumplido para lo que estamos anhelando, para el retorno y el regreso de Cristo a la tierra. Por eso no podemos desviarnos de los mensajes que estamos predicando todos los días en nuestros templos. Ahora bien, quiero presentarles un par de datos históricos con respecto a la persecución de Satanás al pueblo de Dios, para que lo hagamos entonces desde la historia. Vamos a profundizar un poco el marco teórico, el contexto histórico de la persecución del pueblo de Dios y los versículos que ilustran esta realidad. A través de la historia, Satanás ha intentado destruir a los fieles seguidores de Dios de diversas maneras. ¿Sabías eso? A través de la historia siempre lo ha hecho, porque él sabe que atacando a los fieles de Dios,
como hará que el corazón de Dios duela, porque los fieles de Dios nos convertimos como la niña de los ojos de Dios. Somos lo más precioso, nos convertimos en su iglesia. Y Satanás siempre ha intentado atacar y ha tratado de vituperar, ha tratado de poner por estrado de sus pies al pueblo de Dios. Entonces, analicemos la persecución en la historia bíblica. Vamos a analizar la persecución en la historia bíblica. Número 1, la persecución en el Antiguo Testamento. A ver, la primera persecución nosotros la encontramos obviamente en el jardín del Edén. Allí Dios ha puesto la primera pareja y Satanás va y los ataca. Satanás va y los molesta, Satanás va y los incomoda. Luego encontramos nosotros a un Caín que persigue a un Abel hasta quitarle la vida, hasta matarlo. ¿Por qué? Porque Abel era obediente y lo que le molestó a Caín fue el resultado de la obediencia, la bendición que recibió de Dios, el agrado con que Dios vio a Abel. Eso le molestó a Caín, por eso lo persiguió hasta matarlo. ¿Sí? ¿Fijas más o menos cómo es? Luego nosotros encontramos una persecución así a grosso modo cuando el faraón persigue al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo persigue? Porque era el pueblo que tenía las características que Dios había puesto en ellos para que fueran su pueblo especial. Cuando los israelitas estaban en Egipto, fueron oprimidos por Faraón, quien ordenó la muerte de los bebés varones, de los hebreos que nacían varones, para disminuir su número y evitar que se convirtieran en una amenaza para el imperio egipcio. Eso lo encuentras en Éxodo capítulo 1, versículo número 22. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Levantó a Moisés para libertarlos de la esclavitud. Eso fue lo que hizo Dios. Así como Dios también hoy está levantando un remanente para que a través de ese remanente se pregone la verdad y Dios pueda dar libertad a ese pueblo especial que tiene. En Éxodo 1, 22 dice de la siguiente manera: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Él sabía que quitando los varones no podía seguir la descendencia humana. Y hago aquí una nota interesante con el tema de las agendas y la identidad sexual. Si en el mundo solo queda solo queda un género, si solo quedase el género masculino, el mundo desaparecería en pocos años. Si solo quedase el género femenino, desaparecería en pocos años. Así que gracias a la unión de un hombre y una mujer, existes tú. Así que hoy no puedes decir que puedes defender esa identidad que tal vez tienes diciendo: no, es que Dios aprueba esto. Dios no lo aprueba. Dios no aprueba que tú estés desviado de lo que Él inicialmente dejó escrito en su palabra. Por eso Él dijo, allá Faraón tenía claro que si quería que la especie humana desapareciera o que ellos desaparecieran, nomás era solamente matar a uno de los dos géneros, matar a hombres o matar a mujeres, y él tomó la decisión de matar a hombres porque los hombres tenían de alguna manera la fuerza productiva. Ahora bien, miremos la persecución en el Nuevo Testamento. Herodes y los primeros cristianos tienen una relación bastante directa. En el Nuevo Testamento, Herodes intentó primero matar al niño Jesús al ordenar la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 16. Ahora, los primeros cristianos enfrentaron persecuciones bajo el Imperio Romano, comenzando ¿por quién? Comenzando por Esteban. Según Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60 más o menos. Ahí empieza la persecución a los cristianos. ¿Y por qué persiguieron a Esteban? Porque era fiel, porque era leal, porque permaneció firme a lo que Jesucristo le había dicho, a lo que había conocido el Mesías, había reconocido que era su Salvador y aceptaba a Jesús como su Salvador. Y ahí pues empezó o continuó esa persecución por los apóstoles y seguidores de Jesucristo. Si notamos nosotros Mateo capítulo 2 versículo 16, encontramos nosotros la evidencia bíblica. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos los alrededores, que es lo que te estoy contando de hace unos segundos atrás. Y si vamos nosotros a la persecución de los fieles después del Mesías, encontramos a Esteban allí en Hechos capítulo 7, versículo 59 en adelante. Te leo la parte A, te leo la primera parte del texto. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra de Dios. Así que ahí estamos nosotros entendiendo la persecución, cómo Satanás ha perseguido al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver
la persecución en la historia, ya nuestra era, ¿cierto? Cómo Satanás ha perseguido a la historia, a la iglesia o a los fieles de Dios. En la Edad Media y la Inquisición, ahí encontramos nosotros la primera persecución. Durante la Edad Media, la iglesia establecida a menudo persiguió a todas aquellas personas, a todos aquellos fieles que desafiaban sus enseñanzas, que estaban en contra de esas enseñanzas. La Inquisición en particular, mis queridos hermanos, buscaba y castigaba a los considerados herejes, era lo que hacía. Este periodo vio la persecución y también vio la ejecución de muchos que buscaban una fe pura y bíblica. Esa expresión a mí me ha llamado la atención cuando escribí este documento. Persiguieron a aquellos que buscaban una fe pura y una fe bíblica, porque hay mucha gente que manifiesta tener una fe pura hoy, pero no es bíblica. Tienen fe en tantas cosas, tienen fe en otras cosas, en palabras bonitas, en textos bien organizados, en analogías maravillosas, pero no son bíblicas. Por eso aclaro, no se trata ni de ser un cristiano, liberal, no se trata de ser un cristiano conservador, se trata de ser un cristiano bíblico, tener una fe bíblica. Esto dice la Biblia, en eso me apalanco, en eso creo y eso predico y eso vivo. Eso es tener una fe pura y una fe bíblica. Y la iglesia en la Edad Media atacó a quienes tenían una fe pura y tenían una fe bíblica. Tan bíblica era su fe que acusaban al clero, acusaban al papa como la bestia, lo ponían como el anticristo y no les gustó, y por eso empezaron a perseguir y los trataron de herejes. Y la historia ha venido de esa manera. De hecho, en la Reforma Protestante por allá por el siglo XVI, liderada por figuras como Martín Lutero, como Juan Calvino y otras personas que también tienen influencia histórica, trajo una gran cantidad de persecución. Los reformadores y sus seguidores a menudo enfrentaron la oposición violenta de la Iglesia Católica y de los estados aliados a ella. Eso sucedió. Mira cómo la historia nos está confirmando que Satanás ha venido persiguiendo al pueblo de Dios. De hecho, el versículo clave para determinar esto está en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo número 12. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Déjame te amplío un poquitito el contexto de este versículo. Y también tienes que saber que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero aquí hay dos tipos de persecuciones. Persecución número 1, la que recibimos externamente, la que el pueblo de Dios va a recibir de los poderes civiles, de los poderes religiosos externos. Pero también hay una persecución a aquellos que quieren vivir piadosamente, es decir, esas personas que hoy anhelan hacer las cosas a la manera de Dios en las iglesias, los que piden, los que reclaman, los que exigen, los que piden que por favor se les prediquen temas de verdad presente, que se les prediquen temas doctrinales. Esas personas terminan siendo perseguidas, excluidas, ya no se les da participación en los púlpitos, ya no se les da participación en los programas, terminan siendo aisladas socialmente y religiosamente, terminan siendo aisladas. Eso también es una persecución que viene del mismo pueblo de Dios. A este no lo pongamos a predicar, a este no le demos participación, porque este es un disidente, porque este es un separatista, este es un reformista. No necesariamente, sí los hay. Hay muchas personas infiltradas en la iglesia que quieren venir a poner herejías, que quieren venir a poner conceptos extremistas dentro de las iglesias. Pero es que la Biblia dice que por su fruto los conoceréis, dice la Biblia, mis hermanos, por su fruto los conoceréis. Entonces, toda persona que predica con la Biblia, que predica los mandamientos, que habla del sábado, que habla de la reforma pro salud, no necesariamente es una persona disidente, ni reformista, ni separatista, para nada. Son personas que son bíblicas. Y la persecución viene precisamente para aquellos que quieren vivir piadosamente. Dice que padecerán persecución. Pero también hubo una persecución en el despertar adventista. No sé si ustedes recuerdan cómo comenzó el movimiento adventista y hubo una persecución cuando se empezó. Todo esto es historia. El gran despertar adventista y el movimiento adventista, por allá por el siglo XIX más o menos, que incluía predicadores como Guillermo Miller, también enfrentaron muchísima oposición. Los primeros adventistas, mis hermanos, fueron ridiculizados. Los primeros adventistas fueron rechazados. ¿Por qué fueron ridiculizados y rechazados? Por sus creencias en el pronto regreso de Cristo. Así como hoy también el pueblo remanente de Dios es ridiculizado por predicar de la observancia del sábado, como el pueblo de Dios es ridiculizado hoy por predicar la vigencia de los mandamientos, como el pueblo de Dios hoy es ridiculizado por hablar de la vestimenta, de la sana música, el pueblo es ridiculizado por eso. Eso me dice a mí que efectivamente estamos en el camino correcto, pero por eso te digo que el tema de hoy
se titula también La esperanza para el pueblo de Dios, porque hay un futuro glorioso para esos que hoy son vituperados, escupidos, perseguidos, que hoy son incluso rechazados en la misma sociedad, ¿no? Todo eso viene para el pueblo de Dios. Encontramos nosotros también una persecución profética. ¿Cuál es la persecución profética? La bestia y el dragón en Apocalipsis persiguen a los fieles de Dios. Dice por allá Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17, que te lo haré enseguida. En el libro de Apocalipsis se describe cómo Satanás, representado como un dragón, persigue al pueblo de Dios a través de diversos poderes y a través de diversas entidades. Esto es meramente un simbolismo. Escúcheme, hermano querido, esto es meramente un simbolismo que se refiere a los eventos pasados como persecuciones futuras. Es decir, lo que está haciendo la profecía es hacer un cruce entre el método historicista y el método profético. Decirte, así como sucedió en el pasado, va a suceder en el futuro. Y así como sucede en el futuro es porque ha sucedido en el pasado, porque Satanás utiliza la misma estrategia para perseguir al pueblo de Dios. Esto es demasiado interesante. Fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice de la siguiente manera. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo hace referencia a la persecución de la mujer, que es la iglesia, en la época medieval, en la época del oscurantismo, cuando se persiguió a los fieles de Dios y se les decretaba o se les tildaba de herejes. Y ahora dice la siguiente parte del versículo, dice, y la serpiente arrojó con su cola tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, el desierto ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos está dejando ver cómo Satanás proféticamente pues ha perseguido también al pueblo de Dios, cómo ha perseguido al pueblo de Dios y cómo utilizará las mismas estrategias para seguir persiguiendo al pueblo de Dios. Lo hizo infiltrando la iglesia, lo hizo infiltrando la escuela de los profetas. Primero, si nos vamos al Antiguo Testamento, Satanás infiltró la escuela de los profetas. Ezequiel nos lo deja ver de esa manera, para que los profetas profetizaran lo que Dios no les había dicho. Preferían ganar dinero, recibir aplausos, a otros preferían quedarse callados, como suele pasar hoy, como suele pasar al interior de la iglesia. A veces se suele callar, a veces se suele decir esto no, para proteger a algunos privilegiados, ¿cierto? Eso es una manera de Satanás infiltrar la iglesia. También infiltró la escuela de los profetas, también en la época de los apóstoles, en la iglesia apostólica también los infiltró. Pablo dijo, ellos están aquí, pero no son de nosotros, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Pablo los llama anticristos también. O sea que un método de Satanás es infiltrar la iglesia, y eso es lo que hizo en el pasado y lo está haciendo en el presente y lo va a hacer con más ahínco en el futuro. Ahora, la profecía de Daniel nos muestra también la persecución del pueblo de Dios. Mira todo cómo Satanás ha perseguido al pueblo de Dios. El libro de Daniel también profetiza acerca de la persecución del pueblo de Dios por parte de los poderes mundiales que se oponen al reino de Dios. ¿Ok? Si nosotros vamos a Daniel 7, capítulos 21 y 22, dice la Biblia de la siguiente manera. Daniel 7, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que ahí está de una manera muy clara cómo los poderes terrenales se han opuesto al pueblo de Dios y cómo lo han atacado. Ahora bien, hermanos, antes de devolverme un poquitito a ir a las características de ese pueblo remanente, déjeme hablarle un poquitico acerca de la preparación espiritual. Porque como pueblo remanente de Dios, debemos prepararnos primero espiritualmente para las pruebas que vendrán. Hay que prepararnos para eso. Y esto incluye fortalecer nuestra fe, fortalecer lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través de la comunión con otras personas que creen igual que nosotros. También
lo que tenemos que tener en cuenta es la perseverancia y también la esperanza. O sea, que no nos quedemos solamente mirando lo malo que puede venir, sino que miremos lo bueno que viene después de ese aparente fracaso del pueblo de Dios, porque nunca va a haber un fracaso, nunca lo habrá. Debemos mantener la esperanza en las promesas de Dios, sabiendo que Él nos sostendrá y nos tendrá y nos ayudará hasta darnos la victoria final. Esa parte para mí es muy interesante. El versículo clave para expresarte esto está en Romanos 8, 35 al 39, para que tú te apalanques en ese futuro bonito que viene para el remanente de Dios. ¿Cómo dice Romanos 8, 35 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O arma incluso? Y continúa el texto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, estoy segurísimo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Alabamos y glorificamos el nombre porque Él sostiene a su pueblo de una manera poderosa y de una manera maravillosa. Ahora bien, ¿qué es lo que le espera realmente al pueblo remanente? Habiendo entendido un poco la esperanza que podemos tener, que el Señor nos va a sostener, que el Señor va a estar con nosotros, preparemos nuestra mente un poquito, hermanos, para que sepamos qué es lo que viene para el pueblo de Dios. ¿Listo? Primero, viene persecución y vienen pruebas. Eso es lo primero que viene. Jesús advirtió a todos sus seguidores. Él les dijo en varias oportunidades, en repetidas ocasiones, les dijo que enfrentarían persecución, pero también les prometió su presencia y prometió su ayuda. Y esta es la parte que a veces muchos predicadores no entregan al público, no entregan a los que están escuchando. Solamente se quedan hablando de la persecución y de lo malo, pero es que en medio de esa persecución Jesús también prometió su presencia y prometió su ayuda. Y eso tiene que bastarnos y tiene que sobrarnos. Porque la ayuda de Dios no es cualquier ayuda. La ayuda de Dios no es la ayuda de un político, no es la ayuda de una persona importante en la tierra, no. Es la ayuda del mismísimo Dios. Eso también hay que predicarlo. Que Dios estará con su pueblo. Dios irá adelante, venciendo gigantes, rompiendo cadenas, allanando los caminos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, por causa de mi nombre os aborrecerán. Pero es que por causa del nombre de Jesús, no es solamente por mencionar el nombre de Jesús. Porque entonces, por eso todas las iglesias dicen que van a ser perseguidas. Porque todas tienen el nombre de Jesús en la boca. Pero es que no es solamente la forma, sino la profundidad con la cual se menciona el nombre de Jesús. Porque en muchas iglesias se abre la Biblia, se abre el nombre de Jesús, pero hay que abrir el nombre de Jesús completo, sin quitarle y sin ponerle. Entonces Jesús dice, ustedes van a padecer persecución por causa de mi nombre, pero por causa de mi nombre es porque tenemos la identidad y el carácter de Jesús. Esa parte tiene que ser muy importante en tu vida. No todo el mundo va a ser perseguido, serán perseguidos aquellos que proclaman el nombre de Jesús y lo defienden como lo que Él es, como Salvador, como Mesías, y manifiestan creerle a Él. Pero cuando yo como cristiano manifiesto que creo en Dios, yo también tengo que manifestar que obedezco a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer su palabra completa, sin quitarle, sin ponerle bendita, sin tachonarle, nada. Es tal cual lo dice la Biblia. Bueno, ahora, lo que viene para el pueblo de Dios, aunque viene persecución, aunque vienen pruebas, también viene la protección divina, que es lo que te lo estaba mencionando hace un ratito. A pesar de las pruebas, Dios promete proteger y Dios promete sostener a su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1 al 4? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, o sea, Dios te librará del lazo del cazador. Y ese cazador aquí es todas las influencias satánicas que vengan a atacar al pueblo de Dios, de la peste destructora. Es decir, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las tormentas, las crisis financieras y todo esto, que incluso pueden llevar a muchos a la muerte, porque no estamos diciendo que esto va a librar de la muerte, muchos iremos a la muerte. Lo que está diciendo es que esa muerte no es el final de todo, sino que después de esa muerte los muertos en Cristo se resucitarán o resucitarán más bien primero.
Y sigue diciendo el texto: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarán seguros. Escudo y adarga es su verdad. Escucha, escudo y lanza es su verdad. Es decir, lo que a mí me va a proteger, curiosamente, es aquello por lo que me están atacando. Si me están atacando por la verdad, es la verdad lo que hará que Dios me defienda a mí. Por eso dice el texto: escudo y adarga es su verdad. Yo me voy a cubrir, me voy a apalancar, me voy a resguardar en la verdad. Y será la misma verdad la que a mí me va a proteger de los dardos lanzados por el enemigo. Ahora, ¿qué más le espera al pueblo de Dios, al remanente de Dios? Manteniendo su identidad, le espera la segunda venida de Cristo. Esa es la mayor esperanza. La esperanza suprema del remanente es la segunda venida de Cristo, cuando serán reunidos con Él, o seremos reunidos con Él en toda la plenitud de su gloria. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17? Lo declara de una manera muy bonita: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ahí estamos incluidos, algunos que podemos estar vivos, o si estamos muertos, es la misma esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos y hermanas, aunque el remanente de Dios enfrenta desafíos, aunque el remanente de Dios enfrenta persecuciones, tenemos la certeza de la protección divina, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Sigamos entonces tomados de la mano del Señor, sigamos guardando sus mandamientos, sigamos proclamando el testimonio de Jesucristo con valentía y sigámoslo haciendo con mucha fe. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que puedas poner a Jesucristo como tu escudo y como tu defensa, y que el Espíritu de Dios te convenza de todo pecado y puedas proceder y podamos proceder al arrepentimiento, que es llegar a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, muchísimas gracias por este momento tan especial que nos has regalado de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en la Biblia podemos encontrar que hacemos parte de un pueblo remanente. Y si alguien está viendo este video, Señor, y está lejos de ser el remanente de Dios, que hoy se dé cuenta que esto no se predica solamente por alentar a un pueblo, sino para llevar a otros a los pies de Jesucristo, para que salgan de Babilonia y lleguen al mejor lugar del mundo, que es allí al pecho de Jesucristo. Señor, gracias por este espacio. Todo lo pedimos, lo agradecemos confiados en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe en todo lo que emprendan, que su fe se aliente, que usted esté tomadito del brazo de Jesucristo. Por favor, apóyenos, ayúdenos a crecer en YouTube, suscribiéndose al canal, compartiendo el contenido, dándole un me gusta, dejando un comentario, orando por nosotros. Ayúdenos a crecer en esta plataforma para que el evangelio llegue más lejos, llegue más fuerte, y que esta verdad, que hay que levantarla muy en alto, pues permanezca ondeante, allá, enarbolada, mantenga como esa bandera maravillosa que Cristo quiere que se vea muy en alto, la bandera blanca de la pureza de Cristo y de sus mandamientos. Yo soy Fabio Fori y este es tu canal, nuestro canal de motivación cristiana, para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharme y gracias por ayudarme. Todo para gloria del Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.